para poder entrar a nuestro tema, lo que hoy es hoy día. Y déjeme presentar. Profe, su micro. Profesor, está apagado su micro. Muy bien, gracias. Agradecemos a esta linda dinámica del doctor Cristian Vallejos, haciéndonos recordar la ley de profesionalización del contador público. Muy bien, llegamos a la parte central, que es como se llama la ponencia. Déjeme presentar al ponente, que es el doctor Luis Guillermo Rojas García, con el tema cambios en la legislación laboral en estos momentos de la pandemia, ¿no? Y vamos a pedirle y darle una cordial bienvenida al doctor Guillermo Rojas, un docente con muchos años de experiencia. Él ha sido mi profesor y sé que de varios colegas también ha sido su profesor de, ¿no?, Derecho Empresarial. Entonces, estamos con un profesional de una larga experiencia y que nos va a traer en estos momentos un tema muy interesante para nuestra profesión. Doctor Guillermo Rojas, muy buenos días, el tiempo es suyo. Muy buenos días, apreciadas autoridades, buenos días, colegas, docentes, amigos, buenos días, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad. Gracias por la invitación, gracias por acordarse de mí. Bueno, en lo que se pueda colaborar, ahí estamos presentes. Y me ha tocado cambios en la legislación laboral, terrible, ¿no? Entre marzo y abril y mayo están dándose un montón de normas jurídicas que está poniendo de cabeza, sinceramente, o está trastocando, sinceramente, todo lo que nosotros habíamos aprendido, ¿no? Y por eso yo siempre le recomiendo a mis alumnos, ¿no? No esperemos los libros, no esperemos los seminarios. Nosotros mismos podemos averiguar en la fuente directamente de los portales oficiales del Estado peruano, las normas, y lo que tenemos que hacer es sacar la información, procesar la información para nosotros, y eso es lo que esta mañana, Dios mediante, en algunos minutos voy a tratar de hacer. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Cuando nosotros escuchamos el término suspensión, cuando estaban en las clases, yo me remitía a un texto, el Decreto Supremo 003-97-TR. ¿Qué es la suspensión? Voy a salir de mi pantalla completa para mostrarles el texto de la ley. Vamos al texto de la ley, Decreto Supremo 003-97-TR. Este es un dispositivo antiguo, pero que todavía está vigente. Es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. ¿Qué nos decía este artículo 11? Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. Es decir, la ley establecía dos formas de suspensión, la perfecta y la imperfecta. La perfecta, yo como empleador no te pago, tú como trabajador no vienes a laborar. La imperfecta, tú como trabajador no vienes a laborar y yo te pago. En esa medida de imperfecta, porque al revés no podía ser, atentaba contra la Constitución. Y nos dice el artículo 12, el artículo siguiente, cuáles son las causas de suspensión del contrato de trabajo. Nos habla de la invalidez, de la enfermedad, accidente debidamente comprobado, la maternidad, el descanso vacacional, la licencia para desempeñar un cargo cívico, el permiso o licencia para cargos sindicales, la sanción disciplinaria, el ejercicio de huelga, y el literal L dice el caso fortuito y la fuerza mayor, literal doble L, otros establecidos por norma expresa. Entonces, este es un dispositivo legal
que deja abierto la posibilidad de que pueda haber otras causales de suspensión. Y dentro de esa apertura, números apertus le llamamos en el derecho, se insertan estas nuevas disposiciones, esta nueva situación. Pues bien, estamos ya en esta nueva situación. La gente ha sido sorprendida por una pandemia, todos hemos sido sorprendidos de un momento a otro, nos pusieron en cuarentena, nos dijeron no sales, los centros de trabajo paralizaron todas sus actividades y el dilema del empleador es si ya no tengo ingresos, si ya no ingresa eh, un aporte económico por parte de mis clientes, ¿qué hago? ¿Cómo le pago a mis trabajadores? Entonces la mayoría dijo, bueno, me declaro en quiebra. Otros dijeron, voy a tener que despedirlos, ¿no? A nadie se le pasó por la cabeza darles una licencia con goce de remuneraciones, porque es decirle, ya está bien, está suspendida la relación laboral, no vienes a trabajar, pero yo te sigo pagando tu sueldo. Yo sería el primero que me sentiría sumamente feliz si me dijera eso a mi empleador, pero no. La mayoría dice, ¿y ahora qué hacemos? Dentro de ese contexto, el gobierno ha venido dando ciertas normas jurídicas. Teníamos ya un nuevo Congreso y no podemos decirle al Congreso legisla, porque el Congreso se demora en instalarse, se demora en comisiones, se demora en hacer sus proyectos de ley, se demora en debatirlo en el Pleno, se demora en mandarlo y de repente en la demora ya terminó la pandemia o ya terminó con nosotros la pandemia. Dos cosas puede suceder. Entonces el gobierno opta por dar normas jurídicas. El gobierno entendiéndose como poder ejecutivo. El poder ejecutivo también puede dar normas jurídicas. Sus normas jurídicas son decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos supremos, y a través de todos los estamentos que vienen después, los ministerios, por ejemplo, dan resoluciones ministeriales, y así es como este gobierno ha venido legislando en materia laboral. Vamos a ver el primero. El primero yo tengo acá una norma que sale el 27 de marzo del 2020, fue la primera norma, es un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 033-2020. Vamos a ir rápidamente, vamos a salir de la pantalla y vamos a enfocar este dispositivo. Decreto Supremo 033-2020, acá está. Vamos a ver el encabezado, de repente es otro decreto. No, acá está, decreto de urgencia es 033-2020. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tratar y que tienen relación con los trabajadores? Está en el artículo 9. Vamos rápidamente al artículo 9. Vamos rápidamente al artículo 9. Y ahí vamos a encontrar los dispositivos que señalan medidas tomadas que tienen incidencia en los trabajadores. La primera medida dice, se dispone, excepcionalmente se autoriza a los trabajadores que estén comprendidos entre los alcances del texto único de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 001-97-TR durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por la Autoridad de Salud mediante decreto supremo. ¿A qué? ¿A qué se les autoriza? Se les autoriza a retirar hasta la suma de 2.400 soles de su CTS. Ustedes saben que la CTS es un beneficio para los efectos que genera el cese de la relación laboral. Es un monto de dinero que no se puede tocar, porque nos dice el propósito es que cuando tú te quedes sin trabajo, cuando ya finalice la relación laboral, tú puedas percibir esa CTS como un fondo que te mantiene a flote mientras consigues otro trabajo. Por lo menos esa es la intención del legislador. Pero ahora no. Dice este artículo 9 del decreto de urgencia, se autorizó a los trabajadores a disponer libremente de los fondos del monto intangible, o sea, del monto que no se puede tocar, por depósitos de CTS hasta por la suma de 2.400 nuevos soles. ¿Qué más se dio? ¿Qué otro dispositivo nos interesa? El artículo 10. Más abajo está el artículo 10. Nosotros podemos ver ahí la palabrita suspensión temporal y excepcional del aporte previsional en el sistema privado. Dice, de manera excepcional. ¿Por qué? Porque la ley establece que cuando tú pagas una remuneración,
tú como agente retenedor, empleador, estás obligado a retener, sacar, detraer un porcentaje del sueldo de tu trabajador y abonarlo a la ONP si es el Sistema Nacional de Pensiones o a la AFP si es el sistema privado de pensiones. Pues bien, dice, de manera excepcional y por el periodo de pago de la remuneración correspondiente al mes de abril del presente año, suspéndase la obligación de retención y pago de los componentes del aporte obligatorio, el 10%, que iba a la cuenta de capitalización individual del sistema privado de pensiones. Dice, en el caso del seguro de invalidez, que está en el artículo 11, dice, durante el periodo de suspensión temporal previsto en el artículo 10, los empleadores deben retener, declarar y pagar el monto correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo del sistema privado de pensiones, de manera que la cobertura no se vea afectada. El pago de la prima de seguro durante el periodo establecido en la suspensión de retención y pago antes mencionado implica que dicho periodo sí debe ser considerado para la evaluación de la cobertura del referido seguro, así como para el cálculo de la remuneración promedio. ¿Qué más? ¿Había alguna norma de incidencia? Decía, había un subsidio para el pago de planilla de empleadores. Muy bien, eso es lo que me interesa. Y eso está en el artículo 14. Estamos yendo rápidamente porque ustedes ya tienen algo de conocimiento jurídico. Ahí le he visto al doctor Vallejos. Impresionante, impecable, doctor. Ya me he sentido con celos de su dominio jurídico. El artículo 14 nos habla de un subsidio. Dice, para efectos de la preservación del empleo de trabajadores del sector privado, o sea, para que el empleador no se toque de nervios, lo despida, lo suspenda sin goce de haber, etcétera, etcétera. El empleador del sector privado que cumple con los requisitos establecidos en el presente título recibe de manera excepcional un subsidio por cada trabajador que genere renta de quinta categoría, además de cumplir con los requisitos establecidos en este mismo título y que registren la declaración jurada del PDT 601 planilla electrónica correspondiente al periodo de enero 2020 y presentada el 29 de febrero del 2020. ¿En qué constaba este beneficio que el Estado le daba a todas las empresas como un subsidio? Dice, se otorgará a todos los empleadores un subsidio del 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales correspondiente a los trabajadores cuya remuneración bruta no supere los 1.500 soles. Es decir, el Estado aportaba una parte de tu sueldo. Por lo menos, yo quiero entenderlo, ese es el tipo de ayuda que me da el Estado. Esa fue la primera norma que salió. En síntesis, la primera norma, puedes retirar tu CTS. Ayúdate con eso. La pregunta es, ¿ayudó? Bueno, tenemos una población económicamente activa de más o menos 24 millones, de los cuales solamente 7 millones están debidamente empleados y 4 millones tienen CTS. Entonces, por ahí es preocupante. Por ejemplo, yo no tengo CTS. Y en el caso de los contratados a plazo fijo, los contratados a plazo fijo le hacemos su liquidación pues al final del plazo y le damos su CTS si es que ha cumplido el requisito de tener 4 horas diarias o un promedio como mínimo de labor. Ya, y si yo tengo 3 horas, no, me dice, desgraciadamente no tienes el beneficio de la CTS. Entonces la CTS básicamente ayudó al sector de los contratos indeterminados, de los trabajadores sujetos a contratos indeterminados, que tiene un fondo ya constituido. Es obvio que si yo estoy con un año de labor y estoy con un contrato indeterminado, pero mi sueldo es de 1.800, no voy a tener esa cantidad de 2.400 para retirar de mi fondo intangible. Recién mi empleador está depositando. Menos aún si he sido contratado recién el 1 de enero de este año, ni siquiera el empleador ha depositado. Se le ha dado la facilidad para que el depósito de mayo, el primer depósito, se lo haga en noviembre. Entonces, no voy a tener. Esa es la realidad que se vive en nuestro país. Se trata de hacerlo mejor, reconocemos todo el esfuerzo del gobierno, pero vivimos en un país inmerso en la informalidad. Eso es una realidad. En cuanto al aporte previsional,
bueno, ya ese 10% que ya no se te va a descontar es un 10% más a tu sueldo, te dice, ¿no? Sigo con mis reservas. Ojalá que ese 10% me ayude por lo menos a vivir durante una semana o a pagar los servicios, por lo menos. Y el subsidio de la planilla de empleadores. Todas medidas destinadas a qué? A paliar en algo los efectos de esta cuarentena. ¿Por qué? Ni tú, ni tu empresa puede elaborar, ni tú puedes salir de tu casa a trabajar, pero para preservar el empleo, para evitar que tu empresa se toque de nervios y diga no tengo y te despida, el Estado dicta estas medidas. Hasta acá, de repente hay alguna pregunta, porque son tres partes. De repente hay alguna pregunta que quieran formular, por favor. Estamos con la primera norma. Esta norma salió el 27 de marzo del 2020. Se llama Decreto de Urgencia 033-2020. ¿Por qué lo tomo? Tengo que tomarlo como preámbulo antes de entrar a la segunda norma jurídica. Si hay algún... Doctor, doctor Sí, sí, sí. Rojas, Te doctor Rojas, escucho. muy bien. Usted, unos 3 minutos, 3 a 5 minutos de preguntas y vamos a mencionar que lo hagan por el chat para que no mantengamos el orden. A ver, todos los que tienen consultas, por favor, mediante el chat, realicen su consulta. Y alguien que me pueda ayudar leyendo el chat para que de repente el Sí, profesor Abraham, ¿no? sí, Para que, yo voy a estar al tanto, profesor, doctor Guillermo. ya, ok. Pasamos al segundo dispositivo. El segundo dispositivo, si el primero se dio el 27 de marzo, el segundo se dio el 14 de abril del 2020. Es otro decreto de urgencia que es el 038-2020. Y ahí ya encontramos la palabra medidas para preservar el empleo de los trabajadores, porque ya la situación se estaba yendo de manos, ¿no? ¿Cuál es? Decreto de urgencia 038. Ahora es el 038. Vamos a pasar rápidamente, voy a salir de mi pantalla completa. Vamos a poner el decreto supremo 038-2020. Acá está. Decreto de urgencia 038-2020. Para ayudarnos rápidamente, vamos a ir al artículo 3. Acá dice medidas para preservar el empleo de los trabajadores. ¿Qué medidas tomó el gobierno para preservar el empleo? Dice, facultad del empleador para adoptar medidas necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Dice, los empleadores que no puedan implementar, estoy haciendo una síntesis, la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto de urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Mira, oye, no puedo aplicar el teletrabajo, no puedo darle licencia y seguirle pagando porque no tengo caja, no tengo ahorro, no tengo línea de crédito, pero dice, voy a darte una salida, dice, vas a adoptar algunas medidas que resulten necesarias. La pregunta es, ¿cuáles son esas medidas que resulten necesarias? ¿No? ¿Cuáles son esas medidas que resulten necesarias? Vemos en la parte 3.2, vamos a ver el punto, dice, excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores, exponiendo los motivos que la sustenten. Ahí ya se introduce la cuña, pero no lo toman como una medida normal, regular. No, 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 le dice. Es una medida excepcional después de que hayas agotado todos los medios posibles para preservar el empleo. Y la pregunta, yo le digo, ¿y cuáles son los medios posibles para preservar el empleo? Ahí vamos a salir, voy a salir un ratito de la pantalla. Voy a dejar de mostrar mi pantalla completa. Doctor Y le Guillermo, pregunto, ¿y cuáles son los? Sí, sí, sí. doctor, antes de continuar, acá tengo dos preguntas. A ver, A ver, Gemina Guarac dice, esta ley mencionada Gemini. estaría avalando al trabajador
para que cuando termine la cuarentena por estado de emergencia, el trabajador pueda reclamar su puesto de trabajo? Claro, porque se suspende nada más la vigencia de la relación laboral. Suspender no es extinguir, son dos términos distintos. Yo suspendo a un alumno y le digo, ya no puedes ingresar a esta sesión de clases hasta dentro de 3 clases. ¿Dejó de ser alumno? No, sigue siendo alumno. ¿Puede reintegrarse al ciclo? Sí, se puede reintegrar al ciclo después de cumplida la medida. Entonces, suspensión no es extinción. Suspensión es, me dice, por un tiempo determinado, dejas tú de laborar, yo dejo de pagarte, pero cuando termine la pandemia, sigue vigente el vínculo laboral. Te reintegras porque sigue vigente el vínculo laboral. Muy bien. Gracias, doctora. Otra, Consulta. Dice, ¿se puede realizar el despido involuntario frente a esta crisis que se está viviendo? O más claro, ¿puedo yo despedir a un trabajador sin que que él decida si seguir o no? no. ¿Sabes por qué? Siempre a mis alumnos le digo, la primera pregunta que debes hacerte en un sistema jurídico como el nuestro es, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Y la ley, el 00397-TR, te dice, hay dos causas por las cuales vas a despedir al trabajador. Hay una causa relacionada a su capacidad y otra causa relacionada a su conducta. La causa relacionada a su capacidad tiene que ver con el detrimento en sus facultades físicas y mentales, ¿no? Y yo les ponía un caso jocoso, ¿no? Teníamos una trabajadora que era súper excelente, claro, tenía 25 años, pero pasaron 20 años más y la trabajadora ya no daba, ¿no? Se quedaba dormido ahí frente al ordenador, no sabíamos si estaba meditando, estaba durmiendo, estaba orando, no, ya no generaba, ya no daba su trabajo. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Ah, examen médico, vamos a llevarla de salud. ¿Y qué dice en salud? En salud dice que ya está con un proceso de demencia senil apresurado, ¿no? Ya no se acuerda ni su nombre, no sabe si está subiendo al carro o está saliendo de su casa. Entonces, oye, un certificado, ahí sí, causa relacionada a su capacidad o causa relacionada a su conducta. Dice, la causal relacionada a su conducta es la falta grave. Entonces yo busco en ese dispositivo y le digo, ¿puedo despedir con motivo de esta pandemia? No es causa justa de despido. Si no es causa justa de despido, si no está establecida en la ley, ¿qué constituye un despido arbitrario? Y si constituye un despido arbitrario, el trabajador puede accionar y pedir, una, su reposición, dos, su indemnización en vía laboral. Si pide su reposición, vas a tener que pagarle todos los sueldos que dejó de percibir y todos sus beneficios por el tiempo que estuvo fuera del centro de trabajo. Eso es algo normal. Si ya se cansó de ti y te dice, ya me resentiste, si ya quiero irme, te va a pedir una indemnización. Si está con un contrato indeterminado, te va a pedir sueldo y medio por cada año de servicios, con un tope de 12 remuneraciones. Eso está en la ley. Si está con un contrato a plazo fijo, por ejemplo, me contrataron de enero a diciembre y me votaron el 30 de marzo, me votaron, ¿no? Le voy a pedir sueldo y medio por cada mes dejado de laborar hasta que termine mi contrato. Ese es un derecho. Ahora, esa es la indemnización laboral. Pero el año pasado, el 1 de enero, nos sorprendió la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Sacó un fallo, una sentencia, le decimos fallo, ¿no? Que sienta jurisprudencia y nos dice, señores, aparte de la indemnización laboral, este trabajador se traumó, le hiciste un daño moral tremendo, ¿no? Ese trabajador ha dicho que ha sacado una tarjeta de crédito y reventó la tarjeta por tu culpa, porque lo dejaste sin trabajo, se endeudó, ha tenido que vender su carro, ha tenido que salir de la casa y se ha enfermado de los nervios, así que le vamos a dar una indemnización civil por el daño moral que le has causado. Entonces, mira, dos indemnizaciones y no es causal de despido, ¿no? Alguien me decía, oye, no sé qué hacer. Yo tengo clientes que son empresarios y me dicen, no sé qué hacer. Están desesperados. En un colegio, en varios colegios, en un colegio me dice, somos colegios rurales, doctor, me dice. Y en el colegio rural, adivine qué ha pasado. Primero, no hay señal de internet. Segundo, no tienen tablets, no tienen ordenadores, no tienen nada, ni celulares, por último. Tercero, ni los alumnos ni los profesores están capacitados. Cuarto,
Ya se fueron el 86%, se han ido a los colegios públicos. Me he quedado con el 14% valiente. ¿Puedo con ese 14% seguir? Ya no tengo. Y están desesperados ellos. Y me dicen, yo le digo, como estaban en provincias, le digo, anda a la Dirección Regional de Trabajo y que te diga, ya que tú no me crees, no vas a poder, le digo. Y ahorita vas a ver, cuando el Estado dice la suspensión perfecta, todas las trabas que te pone para la suspensión perfecta. Y si no calificas, todo lo que te he dicho te va a caer encima como un hueco. Después que se termine la pandemia, claro está, y después que comience a trabajar el Poder Judicial. Es cuestión de tiempo. Pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? Si no, para continuar. Estábamos viendo el decreto de urgencia 038-2020 y nos dice ese decreto de urgencia 038-2020, dice que el empleador, dice, debe adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Uy, ay, ay, y le digo, ya me complicó, le digo, ¿cuáles son esas medidas que resulten necesarias? Entonces tengo que irme a otro dispositivo. Y ese otro dispositivo se dio el 21 de abril del 2020. Es un decreto supremo, también lo da el Poder Ejecutivo, ¿no? 011-2020-TR. A ver, vamos a salir de la pantalla completa. Voy a salir de mi pantalla para mostrarles el dispositivo, por favor, para que lo tengan ustedes. El decreto supremo, acá está, el 011-2020. Y yo quiero que vean cuáles son esas otras medidas. Artículo 4. Vamos directamente al artículo 4. ¿Ya? Ya nos pasamos de artículos. Acá está. Dice sobre la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Mira, si después de todo eso no das más, de manera excepcional vas a la suspensión, te dice. Pero ya después te digo cuáles son los requisitos para la suspensión. Mientras, vamos a entretenernos acá con todas las medidas que tú tienes que agotar para lograr el propósito de qué? De defender el trabajo, ¿no? Para no despedir. Dice, los empleadores incursos en el artículo 3 del decreto de urgencia 038-2020 procuran en primer término adoptar medidas alternativas. ¿Cuáles son esas medidas alternativas? A, le doy descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Hoy me olvidé de darle su descanso al profesor Abraham, ¿no? Tenía vacaciones del año pasado. Ya bueno, dáselo ahorita, me dice. Dáselo ahorita. B, acordar mediante soporte físico y virtual el adelanto de vacaciones. Tú sabes que cuando yo les enseñé a los que fueron mis alumnos en Conta, ya hace varios años, apliqué el decreto legislativo 713. Pues bien, ha salido un decreto legislativo, el 1405, que modifica algunos aspectos del descanso vacacional. Yo te dije en ese entonces que para tener derecho a vacaciones debías cumplir tu récord, debías dentro del plazo de un año cumplir un récord y tenías derecho a un descanso vacacional de un mes o vacaciones de 30 días pagados. Pero había ciertos trabajadores que ni bien estaban empezando a trabajar con un mes, con 2 meses, y te decían, jefe, no me puede dar un adelanto de vacaciones, y lo que le adelantabas era una largada, ¿no? De la oficina, fuera de acá, vaya a trabajar. Todavía no le corresponde su derecho. Con la dación del decreto legislativo 1405, ya eso se ha salvado. Entonces yo le puedo dar un adelanto de vacaciones. Y obviamente también un adelanto de su remuneración proporcional. Ahora, ¿qué pasa? Yo no lo voy a adelantar con 2 meses de trabajo, los 30 días, obvio, porque de repente él renuncia, él se va, abandona el puesto de trabajo y yo ya le di vacaciones de 30 días y le pagué una remuneración. Tengo que ver los mecanismos para que él tampoco no me vaya a afectar a mí y decirle, bueno, te daré pues proporcionalmente a los 2 meses, vamos a dividir, te daré 5 días y te daré la remuneración correspondiente a 5 días. En todo caso, si le doy algo más, tendría que hacerle firmar algún documento de que él pueda resarcir a cuenta de sus beneficios que va a percibir, pueda resarcirme el daño, porque si él se va antes y yo le he dado todo el derecho, todo el beneficio que todavía no le corresponde, que es futuro, me va a afectar.
económicamente como empresa. Pero acá dice ya acordar mediante soporte físico el adelanto de vacaciones a cuenta del periodo vacacional que se genere en el futuro. Imagínate, te voy a dar vacaciones este mes, me dicen, a cuenta del 2021. Es una medida. ¿Con tal de qué? Evitar que te despidan, pues. C. Acordar mediante soporte físico virtual la reducción de la jornada laboral diaria o semanal. ¿Te acuerdas del decreto supremo 007-2002 TR, texto único ordenado del decreto legislativo 854 que tú ves ahí? ¿Te acuerdas que te enseñé en el artículo 2 quién establecía la jornada diaria o semanal? El empleador, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que te dije que el empleador tiene facultades para reducir o ampliar la jornada, establecer jornadas compensatorias, implementar las jornadas atípicas? Bueno, acá le da esa potestad, le dice, reduce pues la jornada, reduce la jornada. Trabajaba 8 horas, ya dile 4, dile 3, reduce la jornada. Y obviamente al reducir la jornada también se reduce, ¿qué cosa? La remuneración, dice, con la reducción proporcional de la remuneración. D. Acordar mediante soporte físico virtual con los trabajadores la reducción de la remuneración. Uy, ay, ay, esa es la parte que no me gusta a mí, ¿no? A nadie creo que le gusta. Sí, pero esa es una medida para preservar el empleo. Si no tomo esas medidas y estamos en una situación excepcional, la única alternativa que queda es cerrar la empresa. Entonces, acá dice acordar mediante soporte físico o virtual con los trabajadores la reducción de la remuneración. Aun cuando dice dicha reducción consensuada debe guardar proporcionalidad con las causas que la motivan. En ningún caso puede acordarse la reducción de la remuneración por debajo del mínimo. O sea, si tú ganas 930, menos no te pueden pagar. A ti ya no te van a reducir nada, más bien no te van a aumentar, eso sí. Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente siempre que permitan el cumplimiento del objeto del decreto de urgencia. ¿Cuál es el cumplimiento? El mantener el empleo. El mantener el empleo. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque para que me vean que todavía estoy por acá. Bien, ¿qué les parece? Entonces tú eres el empleador, tú eres el nuevo gerente de la empresa. Ya sabes, esos son los mecanismos, esas son las herramientas que la ley te da para manejar esta situación. Cuando a mí me preguntaron, ¿puedo cerrar 3 colegios? Me dijeron, que son rurales. Ya no tengo mis clientes que me pagan, o sea, ya no puedo implementar el teletrabajo. ¿Puedo cerrarlo? Yo le dije, ¿son los únicos? ¿Son personas jurídicas independientes? No, me dice, formamos parte de un conglomerado, de una asociación. Le digo, te van a decir, ¿cuántos colegios tienes en tu asociación? 10. Ya, pues de 10, pasa a tus profesores, pasa a tus docentes, asígnales 3 horas a cada uno de las 6 que tenía, ¿no? Reduce, todavía tú puedes operar, te van a decir, no, no cierres. Ese es el trasfondo. Entonces, no es fácil, no es fácil. Tienes que agotar todos los medios posibles para preservar el empleo. Ese es el espíritu del decreto de urgencia 038. Ese es el espíritu que te transmite el decreto supremo 0011 y todas las demás disposiciones. Si nada de eso te da resultado, nos vamos a la suspensión perfecta. Pero para ahí, todavía no te he dicho cómo se implementa la suspensión perfecta. Ahí, siéntate bien, toma tu agüita, porque vamos a esa siguiente parte. Hasta acá, preguntas, por favor. Doctor, Preguntas, por favor. Sí, acá hay una pregunta, dice, doctor, ¿y si algún trabajador lo suspenden y se vence su contrato en medio o al finalizar su suspensión, la empleadora puede o no renovarle? ya. No se trata de una renovación, porque renovación es cuando ya terminas, ya, y me imagino, ¿no? Me contrataron con fecha 1 de enero hasta el 31 de mayo, ¿correcto? Pero, ojo, 15 días de marzo no trabajo, 30 días de abril no trabajo, 31 días de mayo no trabajo. Pero el 24 de mayo ya se levantó la orden de esta cuarentena, entonces el 25 ya no
nos reintegramos a trabajar, dice el gobierno, y justo estoy en la lista de empresas en la que se puede volver a operar. ¿Cómo quedo yo? ¿Me quedan 6 días de labor? ¿Me quedan 6? No, se ha suspendido, ha habido una licencia con goce de remuneración y esa es una suspensión perfecta. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta que yo cumpla con la parte de mi contrato con la que no he cumplido? Entonces, mi contrato no es que se prorroga porque no está extinguiéndose y generándose otro, sino es el mismo contrato la que su vigencia en el tiempo se va a seguir efectuando por el plazo que duró la suspensión. Eso no le va a generar otros derechos al trabajador y decir se ha desnaturalizado, porque yo sigo trabajando en junio, en julio, hasta la quincena de agosto, ya se desnaturalizó, mi contrato decía hasta el 31 de mayo. No, no, porque la suspensión suspendió los efectos, pero no extinguió el vínculo. Esa es la situación. Otra pregunta, por favor. ¿Hay otra pregunta, profesor Abraham? Por el momento no, doctor. Por el momento no, Ya, avanzamos. perfecto, perfecto. Vamos a avanzar con la última parte y acá vamos a regresar al decreto de urgencia 038-2020. Acá me pone una pregunta, Vanessa, me dice, a ver, vamos a ver esta pregunta, por favor. ¿Eso quiere decir que no se le va a pagar por esos días que él está trabajando? Por los días que está trabajando se le paga, pues tiene que pagárseles. O sea, yo Por me los días, refiero, doctor, disculpe, que sí, usted dijo que él es como recuperar los días que ya se le ha pagado. Sería como un adelanto, los días claro, que él está trabajando, o sea, que no ha trabajado durante la cuarentena y los va a tener que recuperar. claro, claro, porque Y esos días que él va a como recuperar, digamos que ya la cuarentena ha sido 2 meses, ¿no? Y por esos 2 meses se le ha pagado. Ahora, él tiene que trabajar 2 meses sin remuneración alguna, porque ya se le pagó en la cuarentena. él tiene que reintegrar, dice la ley, tiene que restablecer las horas, se tiene que reprogramar su actividad. Ahora, el problema no es ese, ¿no? Porque tú me dirás psicológicamente el trabajador que depende de un solo ingreso va a pensar, estoy trabajando 2 meses gratis, pero psicológicamente no pensó que durante 2 meses y medio se le estuvo dando su remuneración cuando él no trabajaba. Entonces, ahí tiene que hacerse bien las cosas entre la empresa y el trabajador. ¿Cómo voy a reintegrar a mis labores, a mi empresa, si hasta ahorita, por ejemplo, no sé qué empresas se van a reintegrar primero? Ya, yo tengo una discoteca, yo soy dueño de una discoteca. Entonces, le dije, vamos a aplicar, muchachos, no se preocupen, le dije, acá hay licencia con goce de remuneraciones, pero el gobierno me ha dicho que es indefinido, no va a haber actividades que generen tumulto, adiós teatro, adiós cine, adiós discoteca, adiós estadio de fútbol, ¿no? Si hay fútbol, va a haber con graderías vacías, adiós iglesias. Y yo como empresario, ¿cómo me quedé? Me pasé de generoso, no puedo implementar el teletrabajo. ¿Cómo me quedé? Con la pérdida. ¿De dónde he pagado los sueldos? ¿De mi capital? ¿De una línea de crédito? ¿Y quién se queda con la deuda? Por eso es que el empresario tiene que sentarse bien, revisar las leyes, revisar los protocolos. Ahorita, por ejemplo, tengo un amigo, ¿no? No me cortó mi pelo, quiero cortarme mi pelo. Y me dice, mira, mis 5 sillas, solamente 2 van a operar, me dice. O sea que las otras las saco. De los 10 clientes que atendía en 2 horas, solamente 3 voy a atender. Ahora es por pedido, ¿no? Así como la AFP por mi retiro, ¿no? Me dan horario. Y yo le digo, oye, ¿te es rentable con lo que me cobrabas? Y me dice, no, no. Entonces tienes que sentarte bien como empresario y ver, estudiar. Ahora viene la segunda parte, ¿no? Porque también el trabajador, y creo que nosotros hemos tenido también una experiencia de esas, ¿no? Cuando hubo el problema del Huayco, eh, se le pagó completo un mes, pero no se pudo reintegrar. En algunos casos no se reintegraron las horas, terminada la vigencia del ciclo. Entonces,
por A o B motivos, ¿no? Los chicos viajaban, ¿no? Decían, yo me quedo hasta el 29 de junio, no puedo quedarme hasta el 15 de julio. Algunos profesores programaron en la tarde, otros no programaron. ¿Y cómo quedó esos 15 días como regalo? Pasamos, regresamos. Dice, o sea, el trabajador debe los días de trabajo que ya se le pagaron. Claro que los debe. Es licencia con goce de deber, pero mira, esta licencia no es un regalo, tú tienes que compensar. Todas las licencias son compensables. ¿En qué sentido? ¿En qué medida? Ya, yo te doy una licencia por estudios, por ejemplo. Ya, y te pagué tu sueldo. Obvio que la licencia por estudios con pago de sueldo configura como días de trabajo efectivo para el pago de tus beneficios. Imagínate. O sea, tú no estuviste físicamente en la empresa, pero sí vas a cobrar tu gratificación completa y vas a cobrar tu CTS completa. ¿Por qué? Porque los días de licencia con goce de remuneración son considerados días de trabajo efectivo para el cálculo del pago de tus beneficios. Pero resulta que tú llegaste de estudiar, te graduaste, me dijiste muchas gracias y me voy porque tengo una nueva oportunidad de trabajo. ¿Quién perdió? ¿Tu empresa? ¿Te dio permiso? En tu puesto tuvo que contratar a otro trabajador. A ti te siguió pagando una remuneración, más la remuneración del otro trabajador, doble gasto, para que después le digas, gracias, ya soy magíster, ya soy doctor, ahora Estados Unidos me espera. Calculaste mal, sembraste en mala tierra. Entonces, tienes que tomar medidas. ¿Para qué? Para que ya, el Estado me dio 35% de 1.500. 35% de 1.500. Ya, perfecto. El resto, ¿cómo lo financié? ¿Con mi caja o con una línea de crédito? Lo financié con una línea de crédito. ¿Y quién se queda con la deuda? La empresa. Bien, regresamos al decreto de urgencia 38. Voy a salir de nuevo y mira esta parte. El decreto de urgencia 38, vamos al artículo 3, medios aplicables. Dice el 3.2, vamos al 3.2, acá está. Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores, exponiendo los motivos en que se sustenta, para lo cual presentan por vía remota una comunicación a la autoridad administrativa de trabajo con carácter de declaración jurada, según formato que como anexo forma parte del presente decreto, el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial del Peruano. Dicha comunicación estará sujeta a verificación posterior a cargo de la autoridad inspectiva en un plazo de 30 días hábiles de presentada la comunicación. Dice, la autoridad administrativa expide una resolución dentro de los 7 días hábiles siguientes de efectuada la verificación posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha resolución, se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, se le da la razón al administrado, en este caso, la empresa. De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración jurada presentada por el empleador y la verificación realizada por la autoridad o la afectación de la libertad sindical, la autoridad competente dejará sin efecto la suspensión, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido y cuando corresponda la reanudación inmediata de labores. El periodo dejado de laborar es considerado como trabajo efectivo para todo efecto legal. ¿Qué te parece? Ahí, ¿cómo la ves? Vamos a salir de la pantalla completa. ¿Qué cosa te está diciendo la autoridad? Ya está bien, suspende. Yo te creo de que de manera excepcional ya agotaste todos los medios, suspende. Pero eso sí, eso está sujeto a verificación posterior. Tengo 30 días para verificar. Y si tú no has cumplido, agárrate, porque vas a tener que reintegrarle sus sueldos. Vas a tener que darle todos sus beneficios. Y se considera ese tiempo como trabajo efectivo para el pago de sus beneficios que te estoy diciendo, ¿no? CTS,
el pago de las vacaciones, etcétera. Pero ahí no queda la cosa se vuelve peor, porque yo entiendo que si yo voy a pedir una suspensión perfecta, tengo que cumplir ciertos requisitos. Y acá me dice, en el trámite de la suspensión perfecta, el Decreto Supremo 0011-2020 me habla de unos ratios, y ya ahí sí me saca del cuadro. Vamos a ir al Decreto Supremo 0011-2020. A ver, mi estimado profesor Abraham Santos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos, me dice, ya, correcto. ¿Qué es eso de los ratios? Es la última presentación que voy a hacerles, por favor, unos minutitos, nada más. Mira, acá me habla de que yo debo cumplir ciertas especificaciones de carácter técnico. O sea, me dice, oye, tú tienes que demostrarme que la afectación te ha puesto contra la pared, efectivamente, ¿no? Y en función a estos indicadores, Si tú no tienes estos indicadores, yo en los 30 días que te voy a fiscalizar, simplemente te digo que no va, así de sencillo. Entonces, yo me asusto, ¿no? Yo me asusto tremendamente. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. No es tan fácil lo que me están diciendo. Acá, este dispositivo, criterios para determinar la afectación económica, ¿no? Acá en los criterios dice calcular el indicador ratio masa salarial ventas de un periodo determinado definido en la siguiente fórmula. Se debe comparar el indicador ratio masa salarial ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente respecto al mismo mes del año anterior. Y la diferencia del indicador ratio masa salarial ventas entre los dos periodos determinará el criterio para que el empleador aplique la medida correspondiente de la siguiente manera, ¿no? Entonces le digo, oiga, entonces acá ya no es cualquier criterio. Ya no puedo utilizar mi criterio de que me ha afectado económicamente porque usted me está pidiendo otra cosa. Sí, te estoy pidiendo criterios técnicos que si no se presentan, yo voy a declarar infundada la suspensión y lo peor de todo, con la correspondiente sanción que te voy a poner, una sanción administrativa y una sanción de que le vas a pagar al trabajador, de que le vas a reconocer al trabajador todos sus beneficios y las remuneraciones dejadas de percibir. Perfecto, hasta ahí voy a dejar de poner mi pantalla. Yo sé que hay más temas que ustedes quisieran conocer. Les voy a dar un link. ¿Saben? Tienes dos alternativas. Buscarlo entre los portales oficiales, por ejemplo, la página del Congreso, si es ley, si es norma jurídica relacionada a salud, tenía un montón de protocolos acá y normas para revisar que ya no me alcanza el tiempo. Puedes buscarlo en el portal del MINSA, puedes buscarlo en el portal del Ministerio de Trabajo, puedes buscarlo en el portal de Produce, o puedes ir directamente al portal de ADEX. Mira, por favor, la última, voy a salir de mi pantalla completa. ¿Ya? Voy a salir de mi pantalla completa. Mira, por favor, para que tú lo tengas, ¿no? En el portal de ADEX, yo accesé al portal de ADEX. Vamos a salir de nuevo, vamos a volver un poquito, ¿ya? Antes de terminar con la exposición, y le puse ADEX, ¿ya? Asociación de Exportadores, acá está, Asociación de Exportadores, puse ADEX. Me sale dos ventanas en ADEX. Esta ventana, mira, ADEX al servicio de sus asociados. Ver más. Haces clic en ver más. Y te va a salir, ¿qué cosa? Todas las disposiciones que han salido. Mira, aprueban criterios de focalización territorial, ¿no? Hay otro comunicado, dice, aprueban los protocolos sanitarios de focalización territorial. El otro, modifican el documento técnico lineamiento para la vigilancia, aprueban los protocolos sanitarios de las actividades agrícolas y ganaderas, aprueban el protocolo sanitario de los criterios de focalización, autoriza al Instituto Tecnológico de Producción ITP a reactivar la productividad de las MIPES. En fin, te salen todos los
dispositivos, lo que estamos viendo. Crean el certificado único laboral para las personas adultas ante el impacto del COVID-19, te da información sobre en 7 ítems. Mira, en el segundo ítem también. Tú puedes accesarlo libremente porque está a tu disposición, ¿no? Por ejemplo, vamos a accesar aplicación del monto para el otorgamiento de la garantía de los créditos del programa Reactiva Perú. Ya, voy a accesarlo. Quiero verlo. Mira, ya lo accesé. Me da un comunicado que es una síntesis. Una síntesis. Acá está. ¿Ya? Lo puedo descargar. Tiene una página. Y si quiero ver la norma legal, hago clic acá. Y me da la norma legal. Listo. ¿Me cogiste la idea? Entré al portal de ADEX. En la ventana, salen 2 ventanitas. En la ventana de tu derecha haces clic y vas a tener una síntesis y los dispositivos legales que han salido con motivo de esta pandemia. Es un servicio que presta gratis ADEX, Asociación de Exportadores. Bien, ¿se puede suspender la relación laboral? Conclusión, tienes que agotar primero todas las medidas posibles para preservar el empleo. Si has agotado todas las medidas posibles para preservar el empleo y nada de eso da resultado, tienes que cumplir ciertos ratios, ¿no? Si esas especificaciones técnicas las cumples, puedes suspender. Eso está, dice, verificable por la administración, la autoridad administrativa de trabajo, y mediante una resolución te dan el visto bueno y te dicen, muy bien. Si no, ya sabes, suspendiste sin causa, afectaste los intereses del trabajador y va a haber una sanción de tipo administrativa. Gracias por su invitación. Estoy llano en cualquier oportunidad poder volver a tener alguna charla, una conversación con ustedes. Doctor, nos quedan un par de minutos y hay una pregunta que está latente ahí sobre ¿nos puede hacer algún comentario general sobre el retiro del 25% de la AFP? Ya, mira, Un par de minutos. justo cuando tú me estabas llamando, yo estaba peleando con la AFP, porque me tocaba a mí presentar mi solicitud. Gracias a Dios pude presentar mi solicitud y pude acceder. Es fácil, ¿no? Vamos a salir de la página. A ver, salimos de esta página. Vamos a googlear un poquito. Doy la bienvenida también en medio nuestro al doctor Daniel Delgado Pérez, un amigo excelente profesional y que me ha puesto una pregunta picante. Vamos a poner retiro, consulta retiro AFP. ¿Ya? Consulta retiro AFP. Acá está, consulta retiro AFP. Haces clic en consulta retiro AFP y te va a salir estas dos ventanas. ¿Qué vas a retirar? ¿El 2025? Hago clic en la ventana del 25 y me va a decir, oye, estás, según tu último dígito de tu DNI, ¿estás acá? Y yo le digo, sí, estoy acá, mire, soy el número 1. Ah, me dice, continúa. ¿Tienes cuenta corriente? Sí, ya tengo cuentas, un montón. Listo, acá está tu solicitud. Ya, si tú calificas, acá llenas tu DNI, llenas tu número de documento, el dígito verificador que es el que sigue del guión de tu DNI, tu fecha de nacimiento, no eres un robot, y te dice, pasa y descarga la solicitud. Tienes que llenar tus datos en la solicitud, que es lo más fácil, de manera virtual. Si todos los datos están correctamente llenados, te dice enviar solicitud y te da un código, ¿no? De que ya efectivamente has podido cumplir con ese requisito. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Queda la pregunta del doctor Daniel Delgado Pérez, ¿no? El doctor Daniel Delgado Pérez está haciendo una pregunta. Dice, ¿puede la UPU aplicar la suspensión perfecta? Bueno, Danielito, hubieses llegado un poquito más temprano. El decreto de urgencia 038-2020 nos dice que el propósito de la norma es preservar el trabajo. La UPU tiene que buscar todos los mecanismos para preservar el trabajo. Otorga descanso vacacional
adquirido y pendiente de goce, da descansos vacacionales adelantados, acorta la reducción de la jornada, acuerda la reducción de la remuneración, y si todo eso no da resultado, pues bueno, cumpliendo los lineamientos técnicos que establece este dispositivo, ver si está dentro de el alcance de suspender. ¿Por qué? Porque si no los cumple, va a tener problemas. Ahora, acá hay una situación atípica, ¿no? No solamente es universidad, tiene 2 centros de aplicación y tiene un colegio. Entonces, no es solamente el aspecto educativo, está también el Editorial Imprenta Unión, está Productos Unión, está el Colegio Unión. Entonces ya hemos juntado un monstruo. Es un poquito más complejo para manejar. Entonces son diversos escenarios, diversas situaciones dentro de una sola institución, dentro de una sola persona jurídica, que hace más compleja la medida de suspensión. Bien, profesor Abraham, siempre a tus órdenes, profesor. Profesor Abraham, parece que ya no está el profesor Abraham. En todo caso, si hay alguna persona encargada, ¿puedo otorgarle vacaciones? A ver, había una pregunta. A ver, quiero ver esta pregunta antes de... Está en el chat, me lo han escrito. No se ha dado por satisfecho el doctor Delgado Pérez, me ha dicho que no he contestado su pregunta. De repente usted puede participar. Dice, ¿puede otorgarse vacaciones cuando el trabajador se encuentra incapacitado? No, no. Dice el decreto legislativo 713 que el trabajador debe estar sanito, ¿no? Porque el periodo vacacional es ¿para qué? Para el disfrute del trabajador. Por eso hacemos firmar una ficha, ¿no? En la ficha pasa este examen médico y certificamos que está bien de salud, ¿no? Y la incapacidad no es estar bien de salud. Bien, si alguien quiere participar, alguno de los moderadores está, por favor, antes de despedirnos. Doctor Abraham. Doctor Guillermo, muchas gracias. Sí, le escucho. Muchas gracias por su aporte. Este tema es bastante amplio. Yo sé que ha faltado tiempo y hay algunas preguntas que quedan en el tintero. Muchas gracias por su colaboración, doctor Guillermo. Yo creo que ha despejado muchas dudas y gracias por su aporte. Muy bien, ahora sí damos lugar al maestro Oscar Chilón. Gracias, maestro. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Vamos a pasar compartir acá la pantalla para cantar el corito y con eso despedir esta jornada tan importante que se ha desarrollado. Acá cantamos este corito muy bonito que cantamos con nuestros jóvenes mensajeros de esperanza. Ahí está, cantamos, a ver, por favor. Si se nota, se ve la pantalla, pues, doctor Santos. Sí, se escucha, doctor. Correcto, listo, ahora ya cantamos entonces también. Mensajero de esperanza. Hay días que quise decir, no tengo motivación. Y siento en mí dolor sin fin, no sé cuál es la razón, pero a Jesús quiero aún buscar y mis rodillas doblar, llorar delante del pueblo así, llorar y abrir mi corazón, y abrir mi corazón.
puedo ver el sol brillar, siento una brisa de paz y sin dudar voy a cantar, de mi Jesús quiero hablar. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor. Al mundo entero proclamaré que Jesús volverá otra vez. Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor. Soy un testigo de su amor. Al mundo entero proclamaré que Jesús volverá otra vez. Jesús volverá otra vez. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestro. Adelante, maestro Abraham. Sí, muy bien. La oración final está a cargo de la profesora Rosa Arce. Su micrófono, Miss. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en esta tribuna contable. Te pedimos, Señor, que acompañes a cada alumno presente, a cada docente también. Y gracias, Señor, porque de alguna forma siempre estamos escuchando parte de nuestra profesión y también nos estás ayudando en lo que corresponde a nuestra vida espiritual. Quédate con nosotros siempre y ayúdanos en cada dificultad que estemos, a cada alumno también, sea las dificultades o problemas que enfrenten, ayúdalos en sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y que estemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias por todo, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amén. Gracias Amén. a todos, a cada uno de ustedes, por favor, no se olviden de llenar sus encuestas de satisfacción, con eso nos van a ayudar a ir mejorando. Como ustedes ven, estamos tratando de traer ponentes netos con temas netamente contables, ¿no? Netamente contables, ¿correcto? Muy bien, agradeciendo a la Facultad de Ciencias Empresariales, a nuestros administradores de la Facultad de Ciencias Empresariales, a los directores, al director de la Escuela de Contabilidad y los coordinadores de la sede Juliaca y sede Tarapoto, a los estudiantes de las tres sedes, muchas gracias por su asistencia y que Dios les bendiga. Damos por concluida esta reunión, la tribuna. Le esperamos el próximo jueves con un tema muy, muy importante, muy interesante. Gracias. Gracias colegas también a todos los que están. Un fuerte abrazo al profesor Lucho también desde Tarapoto. Gracias, doctor Cristian. Adiós, adiós desde mi casa. Bendiciones. Profe Edward,